Por favor, me avisan si me están escuchando. Sí, se escucha. Gracias, buenos días. Poca gente. Bien, la semana pasada le hice llegar el documentito con información sobre psicometría, así que veamos qué tienen para decirme. Supongo que lo tienen que haber mirado, lo tienen que haber leído. De repente no todo, pero algo. Quisiera saber si tienen algunas preguntas, algo que sea necesario complementar, aclarar. ¿Los escucho? Ingeniero, la última clase estaba explicando sobre humedad absoluta y se cortó la clase. Ya. Sin embargo, eso también está en el documento, ¿no? O sea, que pudieron haberlo complementado con una lectura del documento, buscando el... Pero no importa, podemos repasar lo último que estaba diciendo. Ese valor que lo simbolizamos normalmente con la letra W se refiere a esto que estoy anotando. A ver, para entender mejor la cosa, si usted tiene una cierta masa de aire húmedo, ya sabemos que el aire húmedo es una mezcla de aire seco y vapor de agua, eso lo explicamos también en la clase anterior. Entonces, esa masa de aire húmedo va a ser igual a la masa de aire seco más la masa de vapor que están presentes en ese aire húmedo. Y entonces se define la relación de humedad como el cociente entre este valor y este otro valor, que es lo que tenemos acá, y por lo tanto deberá ser medida en kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Entonces ahí van a encontrar en el documento el desarrollo de una formulita que permite calcular este valor. Si quieren se las escribo, pero sería bueno que ustedes analicen de dónde viene o cómo se obtiene esta expresión matemática. Este valor resulta igual a esta expresión, donde este valor que estamos indicando como P sub B es lo que se llama presión parcial del vapor de agua, ¿se entiende? Y P es lo que se conoce con el nombre de presión total del aire húmedo. Y hay una ley que se llama la ley de Dalton que demuestra que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales del aire seco y del vapor de agua. Asunto que también lo tienen a la vista en el documento, cuestión que lo lean. Bueno, para la persona que me hizo la pregunta, quisiera saber si necesita algo más sobre este asunto. Todo está bien. Me pregunten, porque mire que tenemos esta clase y tenemos como última clase la del día viernes y el próximo día martes vamos a tener examen parcial. Así que es necesario que
nos pongamos las pilas. Estoy esperando a escuchar lo que me quieran decir. El martes 5 es el examen y una semana después, es decir, el martes 12, daremos examen final. Pregunta. El examen va a ser de máquinas de combustión interna y psicometría, ¿no, ingeniero? Tenemos el tema de compresores, tenemos el tema de motores de combustión interna y luego tenemos este tema, psicometría. El primer examen parcial lo hicimos en base a los dos primeros temas. Entonces ahora debemos abarcar el saldo. Y el examen final, por supuesto, significa que todo va a estar involucrado, ¿no? Aprovechemos el tiempo, pregunten, pero lógicamente me van a poder preguntar si es que lo han leído el documento, si lo han estudiado. Si no, es como que nos estemos mirando las caras y nada más, pues, ¿no? Aunque ni siquiera eso podemos hacer, ¿no? Con este medio. No nos podemos ni mirar las caras. Ustedes tienen que aportar con el interés de leer, de investigar, de conocer, de estudiar las cosas. No estén pensando que toda la vida van a tener a alguien que les sirva la mesa, les cocine y les esté rogando que coman. ¿Entienden, no? La figura que estoy planteando. Eso ocurre cuando uno es niño, pues, ¿no? Entonces necesita siempre de alguien, de un tutor, de alguien que lo asista. Pero ya a esta altura del partido, ya sabe caminar, ya sabe leer, ya sabe hablar y sobre todo pensar y razonar. Bueno, estoy esperando que se manifiesten. Usted tiene que darse cuenta de que si yo les estoy encomendando algo y después les digo, a ver, pregúntenme, me van a poder preguntar si es que lo miraron el papel que le mandé y sobre todo si lo estudiaron. Pero si no lo han hecho, entonces no va a pasar nada. El hecho de que usted estudie el documento significa, en primer lugar, que tiene interés de saber. Y en segundo lugar, que está dedicándose a seguir la materia
Y finalmente, pues, lo que uno quiere es aprender, ¿no? Entonces, si uno no lee, no mira, no escucha, finalmente no aprende. Bueno, estoy hablando y hablando y hablando y no siento nada de la otra parte. Vuelvo a recalcar, estoy esperando que se manifieste. Creo que les hice un resumen, ¿no?, de todas las variables que usted tenía que mirar ahí en el documento. ¿Cierto? Eso lo hicimos la última clase, la semana pasada. Ni siquiera es largo el documento. Parece que son muchas páginas, pero en realidad son medias páginas. Esto lo digo en especial para alguien que puso una exclamación como de asombro cuando yo le mandé el documento. Yo creo que la tengo en mi cabeza. Alguien escribió host, no sé qué querría decir, hostias o qué, como los españoles. Hostias. Bueno, no los escucho. Por favor, quisiera que alguien diga, aunque sea mentira, que digan algo. Ingeniero, igual la humedad relativa es la relación entre la presión de aire seco dividida entre vapor, o al revés, creo que era. No, no. Este valor que se llama humedad relativa, que no sé cómo está simbolizado, no sé si está con la letra phi ahí en el documento, pero ya, se define como este valor dividido por este valor a una cierta temperatura, y es un valor comprendido entre 0 y 1, entre 0% y 100%. Para que usted entienda esto de mejor manera, es importante acudir al diagrama psicométrico. Y entonces, no sé si lo tienen el diagrama. Si no, yo se los paso. Pero dentro del estudio que ustedes deberían haber estado haciendo, aunque sea parcialmente, ya deberían haber visto este diagrama. Lo tienen representado muy esquemáticamente ahí en el documento que yo le mandé. Entonces, acá en ordenada aparece la presión parcial del vapor de agua, este valor. Entonces, si yo tengo este punto que representa aire húmedo, porque esos representan todos los puntos que están a la derecha de esta curva, que es una línea de saturación. Entonces, a este punto le corresponde un cierto valor de presión parcial de vapor de agua. Y esto ocurre a una determinada temperatura T. Si a esa misma temperatura usted tuviera esta condición, que significa que el vapor de agua que está en el aire húmedo es vapor saturado, y por eso esta curva representa lo que se conoce con el nombre de aire saturado, entonces se va a tener en consecuencia de esta presión de saturación. Entonces, la humedad relativa se define como el cociente entre la distancia que hay desde el origen de ordenada hasta este valor dividido desde el origen de ordenada hasta este valor. ¿Lo ven? Quisiera saber si me está siguiendo la persona que me preguntó. Ingeniero. Ya. Entonces, como lo que se está haciendo es dividir tramos de ordenada,
¿no? Este tramo dividido por este tramo. Entonces, si este punto que representa el aire húmedo, fíjese, lo que estoy marcando en el diagrama, estuviera aquí en la mitad de la distancia que hay desde el origen cero hasta P sub S, la presión de saturación, entonces ya me puede decir cuánto sería la humedad relativa de este punto. Si divido la mitad por la unidad, ¿cuánto me da? Si este valor es la mitad de este, ¿cuánto será el valor de phi? No es una adivinanza, es una operación en la mano. ¿Cuánto? Igual la mitad, ingeniero. Claro, pero ¿cuánto es eso? Ya en valor numérico. 0,5 de... Sería 0,5 un medio de... 0,5, o sea, 50%. O sea que este punto que está aquí, que lo estoy marcando, si quieren lo marco con otro color, este punto va a tener en correspondencia una humedad relativa del 50%, y eso va a ocurrir con todos los puntos que tengan la mitad de esas distancias para distintas temperaturas. Y entonces, al unir esos puntos, por ejemplo, usted va a tener una línea de humedad relativa igual a 50%. Y si usted mira el diagrama, entonces va a encontrar un conjunto de líneas que son para distintos porcentajes. Vuelvo a preguntarles, ¿tienen el diagrama o no lo tienen el diagrama ciclométrico? En el documento hay un esquema simplificado donde se van mostrando las cosas, pero pregunto si tienen un diagrama, el diagrama ya concreto. No me contesta nadie. Ingeniero, hay muchos diagramas, pero no encontré el diagrama de humedad relativa en el documento. No sé si estoy buscando mal, no sé si alguien podría confirmarlo. No, en todos los diagramas ciclométricos tienen que aparecer ese conjunto de líneas, esas curvas en rojo que estoy mostrando acá en el gráfico. Bueno, entonces no hay ese diagrama en el PDF que pasó. Sí, no hay. Espérenme un minuto. Claro, el diagrama completo no está, donde se muestren todas las propiedades, porque este diagrama lo que hace es mostrar para cada aire húmedo todas las propiedades que yo listé el otro día. Espérenme un minuto. A ver, chequen el WhatsApp del grupo. ¿Lo ven el diagrama? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahí están las líneas clarísimas. Estas líneas que estoy mostrando que representan los valores de la humedad relativa para cada aire húmedo, así que se encuentra a una determinada temperatura. ¿Lo ven? Claro que para entender lo que está mostrando el diagrama, usted tiene que leer el documento detalladamente para ver cómo está definida cada variable, cómo se la calcula cuando es por cálculo y cómo se la ha representado en el diagrama. Y entonces usted va a entender qué es lo que le ofrece este diagrama, que es muy usado para el pronóstico del clima. Es con este diagrama que se opera. O sea, todos los días usted tiene informes de temperatura, humedad relativa, por lo menos.
¿cierto? Todos los días de la vida nos están informando los medios de comunicación estos datos. Que para la gente que trabaja con el clima o que tiene que aprovechar el aire ambiental para alguna actividad, alguna labor, algún proceso industrial, esto es de suma importancia. Bueno, quisiera que me sigan preguntando, pues, ¿no? Pero es interiorizándose primero, ¿no? Uno no se mete a una charla, digamos, cuando no sabe del tema, pues, ¿no? Por supuesto. Sería por demás arriesgado, ¿no? Que uno meta la cuchara en plato ajeno. Por eso me cansé de recomendarle, y por eso se lo hice llegar la semana pasada el documento para que lo hubieran ido mirando. 5, 10 minutos, media hora, cada día suficiente para que hasta hoy ya hubiera tenido algo de base, digamos, que le permita pedir alguna aclaración si hiciera falta. Bueno, quiero escucharlo. Para complementar esto que tenemos graficado acá, esta línea horizontal, esta, donde se leen los valores de temperatura, corresponde a humedad relativa 0%, que dicho en otros términos, significa que el aire está seco. Y esta otra línea, esta que estoy repintando, que es el otro extremo del campo psicrométrico, es decir, esta condición que se llama de aire saturado, corresponde a una humedad relativa del 100%. Entonces lo que comúnmente uno encuentra es una condición como esta, por ejemplo, como esta, con una humedad relativa que va a estar comprendida entre 0 y 100%. Algunos días más pegada hacia el 100% y en algunos días extremos prácticamente 100%, casi con el clima lloviendo y tremendamente húmedo. Y otras veces cuando sopla estos vientos de sur, el clima se pone seco, la humedad tiende a valores muy bajitos, como 30, 40%. De todas maneras, nosotros somos capaces de sentir el efecto de la presencia de humedad en el aire ambiental, por ejemplo, en la piel, en el cabello. Yo no sé si usted sabe que el cabello se estira y se encoge de acuerdo con la humedad del ambiente. ¿Sabía o no sabía? Lo mismo que ocurre con la piel, pues no, con las mucosas de la boca, de la nariz, que se resecan cuando el clima está con una humedad muy baja. Bueno, ¿preguntas? Tenemos el miércoles, el jueves, hasta llegar al día viernes suficiente para que usted estudie lo que yo les he enviado, trate de entender y anote lo que considere que no esté muy claro según su entendimiento y entonces lo repasamos.
de la misma forma que estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Ingeniero, entonces, ¿el viernes sería la última clase? Sí, señor. Porque el día martes próximo, 5, ¿no? Vamos a tener el segundo examen parcial. De todas formas, las líneas de comunicación por WhatsApp están expeditas, entonces el rato que a usted se le ocurra preguntar algo, pregunte. ¿No ven? Me refiero al WhatsApp. Ingeniero, el horario del parcial, ¿a qué hora va a ser? Como el primero, 11:30, pero tiene que estar antes para que pasemos lista y nos acomodemos. Listo. ¿Qué más? Simplemente a modo recordatorio, el conjunto de propiedades sobre las que usted tiene que interiorizarse, ya dijimos que son propiedades que se miden directamente o que se calculan con ese modelo que explicamos el otro día. Se las voy a listar para que usted las tenga en cuenta. Temperatura, presión total, lo que se llama temperatura de rocío, humedad relativa, relación de humedad, ya, volumen específico, entalpía, energía interna, y esto correspondiente al aire húmedo y correspondiente al líquido que está en contacto o que esté en contacto con el aire húmedo, no necesariamente tiene que estar presente. Vamos a disponer de un dato que se llama temperatura de bulbo húmedo. Es importante que usted lea acerca de qué es la temperatura de bulbo húmedo, cómo se la mide, para qué sirve, etcétera, etcétera. Todo eso está resumido en el documento que yo les he enviado. Así que está en manos de ustedes si quieren saber o no. ¿Comentarios? Parece que algunos se aburrieron y ya se retiraron. Ingeniero, Diga. aparte de compresor y ciclometría, ¿qué otro tema dijo? Máquinas de combustión interna. Ok, gracias. Son 5 temas los que habíamos listado en el programa La Materia, de los cuales 2, digamos, los consultamos en el primer examen parcial, es en las instalaciones de vapor y de refrigeración, y quedan los otros 3 temas para lo que salga. Bueno, yo les recomiendo hasta el cansancio de que se tomen un poco de su tiempo y se pongan a estudiar el documento. Si antes del viernes tuvieran alguna duda que quieran consultarla, perfecto, pues usted me escribe por WhatsApp en el grupo.
haciendo la pregunta y le buscaremos una respuesta. Intentaremos salvar su duda. Bueno, me gustaría que digan algo. Si no, esto es un absoluto monólogo, como que no estuvieran participando de la cosa. Y la verdad es que todos los temas deberíamos desarrollarlo de la forma en que estamos intentando hacer con este último. Así que usted estudie hasta donde pueda entender las cosas y luego se haga un repaso aclarando todo lo que usted ya examinó. Hay gente que no necesita ni eso, pues no, porque aparecen el día del examen a dar examen y nunca estuvieron en la clase, ¿no? Son autodidactas, entonces no digo que no se pueda aprender solo, pero es un poco más difícil, ¿no? Siempre necesita uno a alguien que le dé consejos o guías que tenga un poquito más de experiencia, como en todos los actos de la vida. Cuando usted esté trabajando algún día, si es que no lo está ya, seguramente comprenderá lo que yo le estoy diciendo. Bueno, no sé si van a decir algo y si no, nos volvemos a encontrar el día viernes. Ojalá ya en mejores condiciones de poder discutir las cosas. ¿Listo? Está bien, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Ya, pues entonces hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego para todos.